Bienvenidos, en este nuevo video vamos a ver el modelamiento matemático de otro tipo de sistemas, entre los que se encuentran los sistemas térmicos, el sistema conformado por un péndulo y un péndulo invertido. Este es el último video de la serie de modelamiento matemático de sistemas, ya que en los siguientes videos empezaremos con transformada de Laplace y función de transferencia. Sin nada más que decir, comenzamos. Los sistemas térmicos son altamente usados en la industria. Un ejemplo, como podemos ver a continuación, es una caldera la cual contiene una resistencia calefactora y un mezclador el cual se encarga de distribuir uniformemente el calor. Tenemos un tanque el cual cuenta con una entrada de lo que viene siendo el fluido con una temperatura inicial de θ sub 0, un flujo inicial de H. También existe un flujo inicial del calefactor el cual se describe también como H. Y en toda esta interacción, el resultado final para la salida va a ser un flujo de salida de H más H sub 0, una temperatura de salida de θ sub 0 más θ y también una leve variación en el flujo de calor que existe en el calefactor. A partir de todo esto se tienen tres ecuaciones características las cuales nos ayudan a describir cada uno de estos comportamientos, iniciando por la de H sub 0 que será igual a G, que es la velocidad del fluido en estado estable, C, que es el calor específico del material o del fluido que se esté analizando, y θ, que será la diferencia de temperatura con la cual se manejará este sistema. En segunda instancia tenemos la capacitancia térmica, la cual es igual a la masa del líquido del tanque multiplicado por el calor específico del líquido. Y finalmente tenemos la resistencia térmica, que puede ser igual a la temperatura sobre el cambio del flujo de calor de salida, o lo que es igual a 1 sobre la velocidad del flujo en estado estable multiplicado por el calor específico del líquido. Adicionalmente existe una relación la cual nos dice que la capacitancia térmica multiplicado por el diferencial de la temperatura será igual a HI menos HO multiplicado por el diferencial de tiempo, el cual se puede expresar como la capacitancia térmica multiplicada por la derivada de la temperatura igual a la diferencia entre HI y HO. Si nos damos cuenta, en la expresión tenemos HO, la cual puede ser reemplazada con una de las fórmulas que tenemos arriba, de modo que nos queda todo de la siguiente manera. Para este caso necesitamos dejar la ecuación en términos de θ, por lo cual se hace válido este reemplazo. Adicionalmente podemos variar algunos de los términos multiplicando cada uno de los términos por la resistencia térmica y reemplazando la resistencia térmica en el término que tiene G por C como 1 sobre G por C, de modo que se puedan cancelar. De esta forma, haciendo los reemplazos respectivos y pasando θ al otro lado, obtenemos nuestra ecuación diferencial. Ahora pasaremos con un sistema de péndulo. Como sabemos, los sistemas de péndulo se comportan de forma oscilante, de modo que una fuerza en alguno de sus puntos puede generar una perturbación que permita un movimiento con cierto ángulo de variación. En este caso tenemos una fuerza de entrada U que está ubicada en el peso que se encuentra al extremo de nuestro péndulo. Y la salida de nuestro sistema para este caso será el ángulo que se genera en las oscilaciones respectivas del péndulo. Antes que nada es necesario recordar que las componentes X y Y están definidas a razón del ángulo de inclinación que se está manejando, como se vería en un triángulo. De esta forma, las componentes quedarían como L, que es igual a la longitud de la cuerda, multiplicado por el seno de θ, y la componente Y simplemente será L multiplicado por el coseno de θ. Inicialmente podemos hacer un diagrama de cuerpo libre de la masa que hay en el péndulo. De esta forma obtenemos fuerzas como la tensión, la fuerza de entrada, la masa y de la misma forma también el ángulo de inclinación que se genera. De esta forma podemos hacer la sumatoria de fuerzas tanto en X y Y obtener las siguientes fórmulas. Como bien sabemos, en el eje Y no se genera ningún tipo de movimiento, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Sin embargo, en nuestro eje X, que es el eje en el cual se genera el movimiento circular, será igual a masa por aceleración. Esto teniendo en cuenta que estamos tomando los ejes de referencia de la masa de nuestro péndulo. Por otro lado, podemos determinar el desplazamiento angular tomando la fórmula de una sección de circunferencia en un ángulo determinado. De esta fórmula tenemos que S será igual a la longitud multiplicada por el desplazamiento angular en este caso. De este modo se reemplazará en este caso la aceleración por L multiplicado por la segunda derivada del desplazamiento angular, atendiendo lo anteriormente mencionado de la ecuación de la circunferencia. Y realizando el respectivo acomodo de términos y simplificaciones, obtenemos la siguiente respuesta.
Ahora vamos a pasar con un péndulo invertido. En este caso tenemos el péndulo, el cual se encuentra sujetado por medio de un eje a un carro, el cual puede avanzar solamente hacia adelante o hacia atrás en el eje X. Tenemos un ángulo θ, el cual nos da la inclinación de nuestro péndulo, y tenemos a H y B, que son las fuerzas de reacción de la barra sobre el carro y del carro sobre la barra respectivamente. Tenemos una fuerza de entrada, la cual es U y se encuentra posicionada en el carro. De la misma forma tenemos la masa de la barra, la cual es M, así como M mayúscula, que será la masa del carro, y X, que es el desplazamiento generado en el eje X por el carro. Inicialmente podemos hacer dos diagramas de cuerpo libre. El primero puede ser para el centro de gravedad y el segundo para el eje que soporta la barra de nuestro péndulo. En este caso iniciamos con el diagrama de cuerpo libre del eje de nuestra barra. Antes de cualquier cosa es necesario tener en cuenta que la posición inicial de nuestro péndulo, o el eje de nuestro péndulo, está en la posición Y. A medida que se genera la inclinación, nuestro péndulo se va a desplazar por medio del carro en el eje X. De esta forma, podemos decir que la ubicación actual del centro de gravedad del péndulo estará dada por X más L seno de θ en el caso del eje X, y en el caso del eje Y estará ubicado en L coseno de θ, teniendo en cuenta que se suma la distancia X más las componentes del ángulo respectivo para ubicarlo en el punto específico. Inicialmente comenzaremos haciendo sumatoria de fuerzas en X para nuestro péndulo, tomando como referencia el centro de inercia de la barra. A partir de esto podemos describir que H es igual a masa por aceleración, teniendo en cuenta que se genera movimiento. De la misma forma, es necesario recordar que la aceleración es igual a la segunda derivada del desplazamiento, y teniendo en cuenta también que el desplazamiento para este caso, recordando lo que vimos hace unos instantes, es igual a X más L multiplicado por el seno de θ, atendiendo a los dos tipos de desplazamiento que se están generando en este caso. De esta forma obtenemos que la aceleración es igual a la segunda derivada de X más L por seno de θ, y hacemos el respectivo reemplazo en nuestra ecuación original. De la misma forma hacemos sumatoria de fuerzas en Y, teniendo en cuenta que de la misma forma se genera un movimiento vertical, para lo cual tenemos M multiplicado por G menos B, que será la fuerza de reacción que el carrito ejerce sobre nuestro péndulo. De esta forma, aplicando el mismo concepto que vimos en la sumatoria de fuerzas en X, el desplazamiento en Y es igual a L por coseno de θ, de modo que la aceleración en Y será igual a la segunda derivada de L por el coseno de θ. Y finalmente podemos hacer la sumatoria de torques, teniendo en cuenta que todo esto será igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Para esto, si nos detenemos a mirar el modelo, nos daremos cuenta que uno de los torques será igual a la longitud multiplicado por el seno de θ, que es justamente el movimiento que se produce por la barra al momento de inclinarse hacia abajo o hacia arriba. Sin embargo, el movimiento que va a contrarrestar esto está dado por el carro, que será la reacción H multiplicada por la longitud multiplicado por el coseno de θ, teniendo en cuenta que el carro al momento de moverse hacia adelante o hacia atrás generará un torque, el cual podrá estabilizar o desestabilizar la barra. Finalmente analizamos el carrito sobre el cual se encuentra el péndulo, haciendo la sumatoria de fuerzas en X para el movimiento, teniendo que únicamente tendremos la fuerza de entrada, y como fuerza que contrarresta tenemos la fuerza H, que recordemos que para este caso será la fuerza que está ejerciendo el péndulo sobre el carrito, lo cual estará igualado a M mayúscula, que es la masa del carrito, multiplicado por X punto, que será la aceleración en el eje X. Teniendo en cuenta estas cuatro ecuaciones que se acabaron de obtener, es necesario evaluar este sistema por medio de un ángulo el cual sea conocido, de modo que para este caso el ángulo θ se aproximará a 0, haciendo que el seno de θ sea igual a θ y el coseno de θ sea igual a 1, para poder simplificar nuestras expresiones y así poder hallar nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces, a partir de estos valores empezaremos a reemplazar cada uno de los valores de θ y simplificaremos los términos para obtener las siguientes ecuaciones. Teniendo en cuenta las ecuaciones simplificadas, podemos tomar la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X del péndulo y de sumatoria de Y del péndulo e igualarlas. De
De la misma forma podemos tomar las ecuaciones de la sumatoria de torques y del movimiento lineal del carrito e igualarlas para reemplazar los valores. Luego de simplificadas estas dos expresiones, obtendremos las dos ecuaciones diferenciales que describen este tipo de sistemas. Con este último ejercicio terminamos con la parte de modelamiento matemático de sistemas. Agradecemos tu apoyo hasta este punto y te pedimos por favor que te suscribas al canal, le des like a este video y estés al tanto de cada una de nuestras publicaciones. En el siguiente video, como bien lo mencionamos al principio, empezaremos a ver función de transferencia y transformada a Laplace. Este es Electroeleven Record y hasta una próxima oportunidad.